Señor con cada uno de ustedes. Y hoy quiero llevarles al libro de Salmos en su capítulo 14. Para los que tienen su Biblia, por favor, Salmo en su capítulo 14. Vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. Versículo 1 hasta el versículo 7. Nos dice de esta manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor y pensando en todas las dificultades que pasan las congregaciones a nivel mundial, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia. Sobre este tema quiero compartir con ustedes sobre la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia. Hermanos, la influencia tiene que ver con el dominio, poder, autoridad, prestigio o desprestigio de algún político, filósofo, religioso, sociólogo o ateísta. De alguna manera los seres humanos son influenciados con estos tipos de pensamientos. Y hoy vamos a aprender un poco sobre la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia. En primer lugar, tenemos que entender que se manifiesta de la influencia del postmodernismo. Si se manifiesta de la influencia del postmodernismo, entonces, ¿cómo nosotros podemos entender los problemas que se dan dentro de las congregaciones por no aprender a discernir la bendita palabra del Señor? Tenemos que entender que la filosofía del postmodernismo enseña que no hay verdades absolutas, no hay verdades perfectas y por lo tanto todos tienen derecho a su propia verdad. Esta es la premisa mayor de la filosofía postmodernista. Y entonces los cristianos que han sido influenciados por el postmodernismo suelen mencionar pequeñas frases o mencionar cosas como ¿quién eres tú para juzgar? Ese es uno de las primeras interrogantes que hay en el sistema postmodernismo que ha influenciado a muchos cristianos por no discernir de manera correcta la bendita palabra del Señor. Y tristemente, hermanos, muchos han sido influenciados por no comprender el fondo de la bendita palabra del Señor. Entonces entendemos que la filosofía del postmodernismo son verdades relativas, mezclar media verdad, media mentira para llevar al hombre a dudar de la perfección de Dios, de la pureza de Dios, de la santidad de Dios, de la palabra perfecta de Dios revelada en su palabra.
El relativismo se encarga de meter ese tipo de duda en el cristiano, en el pensamiento del cristiano, en el corazón del cristiano, y tristemente muchos cristianos han cedido a pequeñas frases que de alguna manera han sido influenciados por el posmodernismo. Y hoy estamos aprendiendo entonces sobre la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia, que se manifiesta de la influencia del postmodernismo. Y a la luz entonces de estas frases como premisas mayores que tiene el postmodernismo, podemos mencionar algunas como: ¿quién eres tú para juzgar? Esta es una frase que utilizan cristianos que han sido influenciados por el postmodernismo y usan el texto bíblico que dice en Mateo capítulo 7 y versículo 1: no juzguéis para no ser juzgados. Por supuesto, lo usan no respetando el contexto, mucho menos la interpretación correcta de ese texto. Aplican ese texto como dando lugar al libertinaje dentro del cristianismo. Tristemente, esta forma de pensamiento se ha infiltrado dentro de muchas congregaciones. El contexto de este pasaje no prohíbe todos los tipos de juicio si nosotros respetamos el contexto y si nosotros analizamos el versículo 16. Existe un tipo de juicio recto que el cristiano debe de ejercer con cuidado y discernimiento. Por ejemplo, Juan capítulo 7 y versículo 24 nos hace recordar esta verdad que hay aquí en el fondo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Tener precaución con juicios parcializados, juicios con hipocresía y juicios injustos están prohibidos a la luz de la palabra del Señor. Pero sí hay un justo juicio de acuerdo al orden bíblico y debe de ser agradable delante de Dios cuando nosotros juzgamos a la luz de la palabra del Señor. Y entonces tenemos que entender, hermanos, que la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia se manifiesta de la influencia del posmodernismo y utilizan esta frase: ¿quién eres tú para juzgar? Esta es una frase que utilizan muchos cristianos por no discernir correctamente la palabra del Señor, por no interpretar correctamente la palabra de Dios. Pero hay otra frase que utilizan los cristianos que han sido influenciados por el postmodernismo. Y esta otra frase, esta otra expresión utilizado por los cristianos influenciados por el postmodernismo, también lo dicen de esta manera: no juzgues, sé tolerante. Esta es otra frase utilizada por cristianos influenciados por el posmodernismo. No juzgues, sé tolerante. Esta frase está siendo empleada por muchos cristianos influenciados por el posmodernismo para justificar, defender y dar cabida a prácticas o doctrinas antibíblicas dentro de la iglesia. Aunque éstas se encuentren en total oposición a la escritura, el cristiano responsable y maduro debe de estar al tanto de estas frases para no caer en el engaño del enemigo. Tenemos que reflexionar, porque hay muchas doctrinas antibíblicas infiltradas dentro de la iglesia. Hay muchas prácticas antibíblicas que no concuerdan con el perfil bíblico. Y es responsabilidad del cristiano maduro a velar para que la iglesia sea sana, para que la iglesia sea impactada en el orden bíblico, con la pureza de la palabra del Señor, con el impacto del poder del Espíritu Santo. Y entonces, esta es otra frase que utilizan los cristianos influenciados por el postmodernismo: no juzgues, sé tolerante. Aquí se vale de todo.
Aquí si viene fulano, sutano, afirmando tal corriente, de tal pensamiento, de tal grupo, aquí se vale de todo. Hermano, eso es diabólico, eso no viene de la Biblia, eso no viene de Dios. Jesús marcó la diferencia entre lo que es agradable delante de Dios al condenar y señalar a los grupos religiosos de su tiempo. También cuando nosotros vemos otros ejemplos que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos llama a diferenciar entre la pureza doctrinal bíblica y lo que es antibíblico, porque somos responsables para rechazarlo y condenarlo, porque eso no es agradable delante de Dios si nosotros mezclamos la media verdad con la mentira o la media verdad con la verdad, porque no es agradable delante del Señor. La influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia. Los cristianos que han caído en estos pensamientos son influenciados con estas frases. ¿Quién eres tú para juzgar? Número uno. Número dos, no juzgues, sé tolerante. Esta es otra frase que utilizan cristianos influenciados por el postmodernismo. Y mis hermanos, hay otra frase que usan los cristianos influenciados por el postmodernismo. ¿Acaso solo tú tienes la verdad? Esta es otra frase que utilizan los cristianos influenciados por el postmodernismo. ¿Acaso solo tú tienes la verdad? Es otra interrogante que utilizan estos cristianos que han perdido el horizonte. La razón es porque han sido influenciados por el posmodernismo y por su falta de devoción y reflexión en las escrituras. Han caído en el engaño del enemigo, olvidando lo que las escrituras enseñan. Pero la palabra de Dios les recuerda a estos tipos de pensamientos que la verdad perfecta se encarnó en Jesucristo. Ejemplo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al examinar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras revelan la verdad encarnada, la verdad absoluta, la verdad perfecta que glorifica a Dios Padre. Hermanos, por el otro lado tenemos que recordar que el apóstol Pedro expresó estas palabras en relación a su maestro, en relación a su Mesías. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de Dios se ha revelado a los hombres desde la antigüedad y encarnado en Jesucristo, revelados y escritos en la Biblia. A la vez tenemos que recordar que la palabra de Dios, que es la verdad, se interpreta por sí sola a la luz de las escrituras. Recordando lo que dice segunda de Pedro en su capítulo 1, versículo 20 y su versículo 21, donde nos dice así la palabra del Señor, donde dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es de naturaleza divina, respetando su género literario, cada porción bíblica y su contexto. Cuando nosotros respetamos esas reglas de la escritura se interpreta por sí sola. Y entonces nos ayuda a comprender que la bendita palabra del Señor es de naturaleza divina. Para comprender, hermanos, la interrogante que utilizan los cristianos que han sido influenciados por el postmodernismo: ¿acaso solo tú tienes la verdad? Otro ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 8 y versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Notemos, hermanos, este versículo. Aquí la verdad se refiere no solo a los hechos que acompañaron a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios, sino también a la enseñanza que él impartió. Un auténtico seguidor de Jesucristo conocerá la verdad divina impregnada en su corazón, así como ser libre del pecado y el reconocimiento de la realidad. Esta verdad divina no solo viene como resultado de una aceptación intelectual, sino también de un compromiso con Jesucristo. Hermanos, esto es lo que nos enfoca la bendita palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Noten, la palabra Espíritu está con mayúscula, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos lo que dice Tito capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando nosotros vemos todas estas porciones de la palabra del Señor, mis hermanos, vamos a entender entonces el problema que tienen los cristianos que han sido influenciados por el posmodernismo. Recordemos, mis queridos hermanos, también lo que enfoca la palabra del Señor. Por ejemplo, Juan en su capítulo 17 y versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si usted quiere ver a un hermano santo, a un hermano que refleje la gloria de Dios en su vida, a un hermano que anda con temor del Señor, tiene que ser a la luz de la palabra del Señor. Debe de estar saturado de palabras. Muchos dicen, hermano fulano, tiene santidad, pero si hay un texto no se recuerda ningún texto bíblico. Esto es contradictorio. Y la palabra del Señor nos está diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El cristiano debe de tener en la punta de la lengua versículos de la palabra de Dios para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, para hablar de santidad, porque esto es agradable delante de Dios. Pero mis hermanos, esto es la otra interrogante entonces que utilizan los cristianos influenciados por el posmodernismo. ¿Acaso solo tú tienes la verdad? Mis hermanos, esto nos ayuda a comprender lo que está en Juan capítulo 1 y versículo 14. Por favor, noten lo que dicen en sus Biblias en Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, si nosotros queremos ver la gracia de Jesucristo en la vida del hombre de fe, tiene que ser con la verdad de la palabra de Dios. Y entonces la bendita palabra del Señor nos sigue recordando, mis hermanos, en Santiago capítulo 1 y versículo 18. Santiago nos dice de esta manera: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El hombre nuevo, el hombre de fe, ha nacido por la palabra de verdad, por el impacto de esa palabra de verdad. Y hermanos, debemos de tener mucha precaución con lo que está sucediendo en muchas congregaciones cristianas,
Debemos de ser responsables con nuestros actos y con nuestras creencias para ver si concuerdan a la luz de las Escrituras. Y tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 3, nos recuerda la palabra del Señor. Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hermanos, debemos de tener cuidado de trabajar, caminamos, donde nos expresamos, si en realidad somos cristianos sanos de acuerdo a la palabra del Señor, o hemos sido influenciados por el posmodernismo, donde nos conviene somos cristianos o medio cristianos, y donde no utilizamos el relativismo del posmodernismo, donde da mal testimonio el hombre por no ser certero en su fe. Porque dice la palabra del Señor, por mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El gozo del Señor es que andemos en la verdad. Juan como apóstol también se regocijaba. Pero cuando hay palabras, pensamientos, oraciones que son influenciados del posmodernismo y resaltan en nuestro caminar con los amigos, en el trabajo, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque de una o de otra manera esto penetra en la congregación, entra en la congregación. Y muchos cristianos han sido influenciados por el posmodernismo. Con esta interrogante, ¿acaso solo tú tienes la verdad? Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando que la verdad lo hemos encontrado en Jesucristo. La verdad es una realidad en la persona de Cristo. Es una realidad en la verdad de la bendita palabra de Dios, para que nosotros santifiquemos nuestra vida a la luz de esa verdad revelada en su palabra. Y entonces la bendita palabra del Señor nos está enseñando como tema la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia, con estas interrogantes que hemos estado analizando para tener precaución con lo que hay dentro de muchas congregaciones. ¿Quién eres tú para juzgar? Tener precaución con esa frase. No juzgues, sed tolerante. Tener precaución con esa otra frase. ¿Acaso solo tú tienes la verdad? Tener precaución con esa interrogante. Y quiero llevarles a otra interrogante más de cristianos que han sido influenciados por el ateísmo postmodernismo. Escuchemos lo que nos enseña esta otra frase. Sé tolerante y deja de señalar. Esta es otra frase que utilizan los cristianos postmodernistas. Sé tolerante y deja de señalar. El posmodernismo simplemente es la máxima expresión de la incredulidad en el mundo, del mundo, al afirmar que no hay verdades absolutas. Está declarando que la verdad no tiene valor alguno. Y esto tiene que ver con el ateísmo, para que se dude de Dios y de su bendita palabra. Y en consecuencia, que si alguien declara conocer la verdad absoluta acerca de algo, según el pensamiento de los postmodernistas, debe de ser considerado arrogante, elitista, intolerante y opresivo. Esta es la forma como juzga la generación postmodernista aquellos quienes confiesan que sí han encontrado la verdad absoluta. Así las cosas, los cristianos postmodernizados afirman que hablar
o juzgar con total seguridad algún asunto doctrinal es mera arrogancia. Para ellos, la certeza está sobreestimada. Prefieren callar antes que oponerse a lo que otros creen. Consideran que es mejor cambiar de manera de pensar y asumir que la teología estará siempre en constante cambio. Y la razón es porque hay una teología liberal. En el estudio de las escrituras hay una teología liberal donde se vale de todo, donde cualquiera puede decir lo que se le plazca. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, asumir que la teología estará siempre en constante cambio, antes que hacer uso de expresiones bíblicas arrogantes. Pero el testimonio de la escritura es claro. El apóstol Pablo estuvo constantemente comprometido con la batalla contra las mentiras de los falsos maestros y obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Si lo quieren notar, ahí está en 2 de Corintios, en su capítulo 11 y versículo 13. Abran sus Biblias y noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 13. Los falsos maestros, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Tened mucha precaución. Judas, hermano de Jesús, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos llamó a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, si quiere ver esto, está en Judas capítulo 1 y versículo 3. Y la palabra contender, hermano, la palabra contender nos da la idea de luchar, de batallar, de debatir, de discutir, de disputar, de lidiar, de enfrentarse, de entenderse, marcando la diferencia. ¿Cuáles son nuestras convicciones y cuáles son las que no son agradables delante de Dios? El mundo está viviendo verdades relativas. Las filosofías, las políticas, verdades relativas. Pero la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es perfecta. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, tenemos esa responsabilidad. Recordando lo que Judas, hermano de Jesús, nos dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos llamó a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Hermanos, y si a algunos les hiciera falta escucharlo de la boca de Cristo mismo, Jesucristo mismo nos ordena en Juan capítulo 7 y versículo 24, juzgad con justo juicio, juzgad con justo juicio. O sea, todo asunto, todo asunto debe de ser juzgado a la luz de las escrituras con la autoridad de la máxima revelación que es Jesucristo, a la luz de su palabra revelada, a la luz de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque el espíritu de la profecía se cumplió en Jesucristo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando, porque la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia es fuerte. Cada quien es responsable y va a dar cuenta delante del Señor, pero tenemos que tener cuidado con nuestros hijos que van a las escuelas, traen ideas contradictorias a la Biblia. Con los que van a las universidades, traen ideas contradictorias a la Biblia. Y es la bendita palabra de Dios quien puede limpiar, quien puede perfeccionar, quien nos puede llevar a la reflexión para que nosotros
diferenciemos entre el mundo relativo y la verdad perfecta que está revelada en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, encarnado en la persona de Jesucristo. Y esto es lo que hoy entonces nos está enseñando, mis hermanos, la bendita palabra del Señor, con el tema que hemos estado viendo, aprendiendo sobre la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia. Y esta influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia se manifiesta de la influencia del postmodernismo. Cómo el postmodernismo ha influenciado a los pensamientos cristianos por falta de pasión en la palabra de Dios, por falta de oración a la palabra de Dios, han sido influenciados con pequeñas frases y tristemente han torcido prácticas y creencias que no concuerdan con la Biblia, pero están infiltrados en la iglesia. Y hoy la palabra de Dios nos está advirtiendo con estas 4 frases que han sido usadas por cristianos influenciados por el postmodernismo. ¿Quién eres tú para juzgar? 1, 2. No juzgues, sé tolerante. Es otra frase postmodernista de cristianos. ¿Acaso solo tú tienes la verdad? Es otra frase de cristianos postmodernistas liberales. Sé tolerante y deja de señalar. Es otra frase de cristianos influenciados por postmodernistas. Cada texto se interpreta por sí solo si respetamos su género literario. Cada texto se interpreta por sí solo si nosotros respetamos su contexto. Y esto es lo que nos recuerda la bendita palabra del Señor, que ninguna profecía es de interpretación privada. La Biblia se interpreta por sí sola. Y entonces, hoy la palabra del Señor nos lleva a esta reflexión para poder meditar, para poder reflexionar. El mundo relativo, el ateísmo contemporáneo, es real. Si se manifiesta de la influencia del postmodernismo, tenemos que entender la filosofía de estos pensamientos para darnos cuenta y diferenciar entre lo que es agradable y desagradable delante de Dios. No cabe duda que una de las armas que utilizan estas agrupaciones es no respetar el contexto de la Biblia, es no respetar el género literario de la Biblia. Esto ha llevado a mucho dilema, a muchos pensamientos que son antibíblicos, pero que el Señor llama a la iglesia de tener precaución y de comprender, mis hermanos, que la bendita palabra del Señor nos llama a que seamos responsables como cristianos para que andemos en la verdad. Y esto es agradable delante del Señor. Si fue el gozo del apóstol Juan, también es el gozo de nuestro Señor, que andemos en la verdad. Porque la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia es fuerte en muchas agrupaciones y solo el cristiano maduro, dedicado, que quiere santificar su vida, estará pendiente de toda frase que no concuerda con la palabra del Señor, y tenemos la responsabilidad de rechazarlo, reprocharlo, porque no es agradable delante de Dios. Mis hermanos, andemos en la verdad, porque esto es agradable delante del Señor, y cualquiera que se tuerza fuera de la Biblia, hagámoslo responsable de sus actos para que sea glorificado el Señor, y no ningún pastor, no ninguna iglesia, sino el Señor que sea glorificado, porque en palabras, frases, acciones, todo va en relación a lo que la Biblia nos revela, porque la influencia del ateísmo contemporáneo en la iglesia es fuerte. Y solo nosotros somos responsables para retornar a la palabra de Dios y andar en la verdad
para que Jesucristo sea glorificado y para que nosotros vivamos en santidad. Que el Señor les bendiga.